Ustedes no tienen idea, ahorita lo platicaba con los pastores, no tienen ustedes idea de lo que se salvó el mundo cuando eligieron al presidente Trump. Hay muchas críticas, la gente está de veras descerebrada. No entienden absolutamente nada, no, que los aranceles y que esto y que el otro y que tiene cara de Rottweiler. Bueno, es increíble, ¿no? Pero nadie se da cuenta de lo que al punto al que el mundo se encontraba con la anterior administración del Partido Demócrata de Estados Unidos. Escuchen lo que les voy a leer. Y todo eso está documentado, está en el internet, está en Wikipedia, está en Twitter, está en todo donde tú lo puedas encontrar. En Estados Unidos hay una agencia que se llama para el desarrollo de la ayuda humanitaria, la USAID. AID significa ayuda en inglés, o la United Agency for International Development. Muy bien. Las funciones de esta agencia en Estados Unidos, que es del gobierno federal, número uno, la ayuda humanitaria. Esta agencia responde a los desastres naturales, a las crisis humanitarias y a los conflictos. El desarrollo económico apoya el crecimiento económico sostenible en los países de desarrollo. En la salud financia para combatir enfermedades como el SIDA, la malaria y la tuberculosis, promueve el Estado de Derecho, mejora la educación, etcétera, etcétera. En los países trabaja en más de 100 países, colaborando con los organismos como la ONG, o organizaciones no gubernamentales, con la ONU, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora que entró la nueva administración del presidente Donald Trump, él está interesado en destapar todas las coladeras que hay o que había en Estados Unidos, porque desde 1945 Estados Unidos es la nación que tuvo la supremacía política, económica y militar del mundo. O sea, todo el mundo quiere irse a vivir a Estados Unidos. Nadie quiere irse a Cuba, ni a Venezuela, ni a Rusia, ni a China. ¿Por qué? Porque es el país donde encontraron mayor libertad, aunque se está terminando poco a poco. Muy bien. El presidente Trump nombra a Elon Musk. Ustedes saben quién es Elon Musk. Es el número uno multibillonario del mundo, para que él se encargue de auditar. Escuchen esto, este hombre Elon Musk ha comenzado a auditar todas las agencias FBI, el Pentágono, la Secretaría de Hacienda, todas las agencias de Estados Unidos, porque tenían información de la podredumbre que se encontraba allá en el gobierno. ¿Saben ustedes en qué gastaron el dinero en los últimos 4 años en Estados Unidos? Todas las cantidades son en dólares. 7.9 millones para enseñar a los periodistas de Sri Lanka cómo evitar el lenguaje contrario al movimiento LGTB. 1.5 millones de dólares para promover en Jamaica el movimiento LGTB. 4 millones de dólares para los serbios en Serbia, países balcánicos, para promover el transgénero. 5.5 millones de dólares para los derechos homosexuales en Uganda, África. Guatemala recibe 2 millones de dólares para cambios de sexo. 1.1 millón de dólares para grupos de LGTB en Armenia. 2 millones de dólares para promover el movimiento LGTB en Latinoamérica. Casi 4 millones de dólares para promover el movimiento LGTB en los Balcanes, o sea, Albania, Bulgaria, Eslovenia, Kosovo, Serbia, etc.
6 millones para promover el movimiento LGTB en los países prioritarios del mundo, casi 7 millones para promover el movimiento LGTB en los estados africanos y principalmente en Sudáfrica. Esto es para promover el movimiento LGTB. ¿Qué interés tenían de poder contaminar a la raza humana con estas cosas, de degradarnos moralmente a los seres humanos? Vean ustedes detrás de estos santos de Dios el plan satánico que había detrás, que casi nadie se daba cuenta, para que pudiera este movimiento triunfar en el mundo desde que el presidente Obama pintó la Casa Blanca con los colores del LGTB. Y los millones de dólares invertidos para promoverlo. Ahora, muy bien, ¿en qué gastaron en los medios de comunicación? Para la fundación de la hija de los Clinton le dieron 80 millones de dólares. A la hija de los Clinton. El periódico New York Times recibió 50 millones de dólares. La cadena de televisión BBC del gobierno británico, 3.3 millones de dólares de contribuyentes norteamericanos, y 20 millones le dieron a Bill Gates. Para la inclusión en Uganda, 17 millones de dólares. Para la cadena Reuters, que es muy famosa en la televisión, le dieron 9 millones de dólares del Pentágono y 220,000 pesos del Departamento de Estado en 2024 para promover el gobierno del LGTB y el gobierno demócrata. George Soros, que es multimillonario, le dieron 260 millones de dólares. 4 o 5 millones de dólares para combatir toda la información contra el globalismo en Kazajistán y 3 millones de dólares para fotógrafos árabes. Y otros varios. La actriz Angelina Jolie le dan 20 millones de dólares para hacer comerciales en Ucrania, a favor de Ucrania, en contra de la guerra contra Rusia. Más de 100 millones de dólares mandan a Gaza, sabiendo que era para la construcción de 500 kilómetros de túneles del grupo terrorista Hamas. El Foro Económico Mundial, que se reúne en Davos, Suiza, con el alemán Klaus Schwab, le dan 68 millones de dólares para infiltrar a gobiernos democráticos en el mundo entero, para completamente descomponer a los gobiernos democráticos y promover la agenda de izquierda en el mundo entero. El movimiento Black Lives Matter, el movimiento A los negros nos importa, le entregan 27 millones de dólares para que destruya las estatuas y los comercios de las ciudades de Estados Unidos y puedan crear una anarquía con el propósito de meter al ejército. 20 millones de dólares le dieron al show Sesame Street. No digan amén, ¿eh? No sé cuántos lo veían, yo ni siquiera estaba enterado. El show Sesame Street, 20 millones de dólares. Y varios millones de dólares para el tráfico de niños de la fundación Salven a los Niños. Vean el título de la fundación. ¿Saben quién presidía esta fundación? La esposa del presidente Joe Biden, Jill Biden. Promoviendo el tráfico de niños con una fundación supuestamente para ayudar a la protección de los niños. Hermanos, el mundo está podrido. Impresionante que hubiera este gobierno, que si hubiera ganado tu madrina Kamala, no estaríamos aquí, se los digo con todo mi corazón.
la descomposición moral que había ya en el mundo, comenzando con las vacunas, que todos sabemos que fue el fraude del siglo, la imposición de las máscaras, el no dejarnos salir de las casas. Todo comenzó a prepararse 2020 hasta el 25 que estamos ahorita. Y de una forma milagrosa, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, el Foro Económico Mundial, el 80% de los millonarios del mundo entero, el 90% de todas las cadenas de televisión, todo Hollywood y todas las cadenas de promoción del tráfico estaban en contra de Donald Trump. En Europa hicieron un censo que si los europeos hubieran votado, claro que no podían votar, pero si hubieran votado entre Kamala y Trump, hubieran votado por Kamala. El mundo está completamente en el punto donde la Biblia dijo que íbamos a estar. Comiendo, bebiendo, por acá, por allá, no sabemos nada y como borreguitos, todos siguiendo la campana sin tener el discernimiento, ni informarse, ni leer, ni nada absolutamente. Y así caerá el diluvio como en los tiempos de Noé. Es el milagro más grande de toda la historia de Estados Unidos, desde 1776, que se fue fundada la Constitución norteamericana, que un presidente haya ganado cuando más del 98% de las probabilidades dentro de las leyes de las probabilidades matemáticas las tenía en contra. ¿Cómo ganó? Hay un Dios arriba que dijo, basta. Voy a sacudir y voy a comenzar a limpiar esto. Porque esto era como un respiro de repente que hemos tenido, porque ha sido también un despertar a la iglesia. Acaba de nombrar Trump que todos los estados de Estados Unidos se vuelvan a usar la Biblia en las escuelas públicas. Acaba de dictar una orden ejecutiva hace 2 días para cancelar todas las enfermedades transgénero, para que no vuelvan a los niños menores, sin ninguna autorización de los padres, tratar de cambiarles el sexo. Y de aquí en adelante todos los documentos en Estados Unidos saldrán hombre y mujer. No hay 3 géneros, no hay 4 géneros, hay solamente macho y hembra, como la Biblia lo dice. Gracias, Señor. Gracias, Padre. No puede ser tanta misericordia de Dios. Y al mismo tiempo es un despertar al cristianismo. O sea, Dios otra vez nos está diciendo, les vuelvo a abrir las puertas, ya no va a haber censura en los medios de comunicación, ya no va a haber en YouTube que me bloquean a mí y a todos los que predicamos la palabra, nada más oían vacuna y me quitaban inmediatamente el programa, o me censuraban, o nos metían multas, etcétera, etcétera. Se acabó. Ahora todavía quedan 6 meses, porque por ejemplo el FBI, que es la Agencia Federal de Investigaciones de Estados Unidos, aún todavía no entra. Patel acaba de nombrar Trump a un hindú que se llama Patel como director del FBI, pero ahorita todavía está en el FBI porque el Congreso no aprueba todavía al nuevo candidato de Trump y el FBI todavía está a cargo de las investigaciones federales. Pero ¿saben lo que hizo el presidente Trump hace una semana? Cuando se metieron al edificio de esta agencia de ayuda internacional, la bloquearon y no dejaron entrar a ningún empleado. Y comenzaron a entrar y a confiscar todas las computadoras y de ahí sacaron toda esta información
que ya es del uso público. Y pues comenzaron a protestar, ¿verdad? ¿Cómo nos deja fuera? Y cómo estaban por aquí, por allá, y protestando por todos lados. Pues claro, ¿verdad? Porque siempre es increíble que cuando la luz alumbra, comienzan a temblar las cucarachas. Y las tinieblas son algo, ¿verdad?, que cubre el mundo. Y cuando viene la luz, los hombres amaron más las tinieblas que la luz y que la verdad. Y aquí en México, cuando dijo Trump que amenazaba al gobierno con aranceles, comenzaron mexicanos, medios de comunicación, ¡ay, los aranceles! Ya llegó Trump y es un dictador, etcétera, etcétera. Nunca toman en cuenta la moral. Lo único que les interesa es el dinero, el dinero, el dinero. Y aquí lo estamos viendo, que es lo principal del mundo. Cadenas de televisión, artistas, científicos, políticos, cantantes, todos están detrás del dinero, que es la raíz de todos los males. Y el mundo se mueve por dinero e intereses políticos. No hay un solo político que no le interese el dinero. Y si su partido, hay otro partido que tiene más dinero, no le importa, no hay patriotismo, se acabó el patriotismo. Se acabó la democratización. Abramos los ojos y despertémonos al mundo en que estamos rodeados, que no es un mundo de Reino Aventura ni de Disneylandia. Estamos en un mundo bastante feo, que no tarda Jesús en venir por nosotros. Y ahí nos vemos, adiós. Que Dios los bendiga. Muy bien. Regresando a nuestro tema, los eventos que están sucediendo actualmente en el mundo están precipitándonos a todos nosotros los cristianos, empujándonos, motivándonos a estudiar más este libro. En la Biblia estaba escrito hace 2700 años, principalmente en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel, capítulo 2, 7, 11 y 12 del libro de Daniel, las naciones que se iban a formar antes de que todo esto comenzara a suceder, y que estas naciones que iban a agruparse a formar una alianza que le podríamos llamar la Confederación de Alianza de Naciones del Mediterráneo, iban a pavimentar el camino para que primero estas 10 naciones se unieran, un G10, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, formar un G10, y cuando estas naciones oigamos que se forman 5 del Medio Oriente y 5 de Europa, de una de ellas sale el futuro dictador mundial, que es el anticristo. Muy bien. Durante casi los últimos 20, 25 años o tal vez más, la nación de Irán se convierte en el eje de la maldad del mundo entero en cuanto a tratar de exterminar a la nación de Israel. En 1935, Persia, que es el nombre de Irán en la Biblia, se le cambia el nombre a la República de Irán. Entonces, cuando ustedes vean en la Biblia el gobierno medo-persa o los persas, están hablando de Irán. 1935, 1979, se le cambia el nombre a la República Islámica de Irán, con el Ayatollah Khomeini. Y vemos nosotros que aun cuando el Islam es una religión que ha crecido grandemente y su influencia en los últimos años, no es hasta 1979 que comenzó el mundo a despertar, y los estudiantes de la Biblia, todos nosotros, escatólogos, teólogos, etcétera, etcétera, abrir los ojos y ver la importancia, la preponderancia de estas naciones
que la Biblia les da en los últimos días. En 1979 el mundo occidental se espanta cuando el ayatolá Khomeini de Irán toma la embajada de Estados Unidos y secuestra a 54 rehenes por 444 días. Hay una película de esto. En 1979, Irán secuestra en la embajada norteamericana a 54 oficiales o trabajadores secretarias de la embajada de Estados Unidos. En ese tiempo casi nadie sabía nada de Irán y casi nadie entendía el motivo por el cual Irán comenzó a hacer esto. ¿Por qué ese odio contra los Estados Unidos? Número uno. Número dos, el segundo incidente se llevó en 1993, cuando el World Trade Center fue sacudido por una bomba por los musulmanes extremistas y otra vez nadie entendía por qué otro ataque contra Estados Unidos. Número tres, el 11 de septiembre del año 2001, 19 árabes musulmanes extremistas toman 4 aviones comerciales. Se entrenan durante 3 años en Estados Unidos en academias de pilotos y durante esos 4 años planean con Osama Bin Laden desde el oriente subirse a 4 aviones comerciales con más de 200 pasajeros y un avión se dirige hacia Nueva York y se estrella contra una de las torres gemelas de Nueva York. A los pocos minutos, esto fue como a las 8:45, como a las 9:05, otro avión se estrella contra la segunda torre y ahí yo me acuerdo cuando me hablaron por teléfono y me dijeron, oye, vea lo que está pasando en la televisión. Y dije, pues, no sabíamos si era un incendio o una bomba, pero otros ya pasaban el avión, pero cuando ya el segundo avión chocó contra la segunda torre, todos dijimos, es un ataque terrorista, por el amor de Dios. Murieron más de 3,000 personas entre las 2 torres. El tercer avión se dirigió contra el Pentágono y se estrelló contra el Pentágono, y el cuarto avión iba dirigido a la Casa Blanca, directamente a Washington. Sin embargo, algo sucedió en el avión que los tripulantes son héroes, ¿verdad? Actualmente se les consideran héroes. De alguna manera lograron impedir que el avión llegara a la Casa Blanca. Se fueron contra los terroristas, pero no impidieron que el avión se estrellara en el suelo. Y el avión se estrelló en el estado de Pensilvania, matando desde luego a todos sus tripulantes. Este tercer accidente de las Torres Gemelas se vislumbró que era una declaración de guerra del mundo islámico en contra de las naciones occidentales, que representa desde 1945 los Estados Unidos de Norteamérica, y el presidente George Bush, hijo, inicia la guerra contra el terrorismo en el siglo que tú y yo estamos viviendo, en el siglo XXI. Ahora, muy bien, ¿qué es lo que nos habla de que ya comenzaron los musulmanes o el Islam radical en el Oriente a tratar de atacar el Occidente, principalmente, repito, Estados Unidos, porque Estados Unidos financia, sostiene en su mayor parte a la nación de Israel? Entonces, el Medio Oriente son 5 naciones. Tenemos Jordania, Egipto, Siria, Irak y todas las naciones de alrededor tratando de exterminar a los judíos que están en medio, porque los ven como cucarachas. Dicen que son hijos de los cerdos.
y que no tienen el derecho a vivir, porque los judíos es la única democracia en el Medio Oriente, es la única religión contraria a todas las religiones del Islam en el Medio Oriente, es el único gobierno democrático, sus tradiciones son completamente occidentales y eso no lo pueden permitir el mundo islámico. Entonces, en la Carta de la Organización para la Liberación de la Palestina, o el OLP-FATA, está en unos artículos principales. Nuestro objetivo es exterminar, eliminar y nunca permitir que vivan los judíos. Entonces, todo este drama que se ha vivido últimamente, que 2 estados, y le preguntan a un presidente de una nación, ¿usted qué opina? Ay, pues que haya 2 estados dentro de Israel para que ya no se peleen. Y todos saben que es una hipocresía. ¿Por qué es una hipocresía hablar de 2 estados en Israel? Número 1, porque los que no quieren 2 estados son los musulmanes. O sea, ellos no quieren vivir con los judíos. Los judíos en el 48, 52, en el 67, en el 73, en los 80, ahora los acuerdos de Oslo, el acuerdo de Abraham con 4 naciones árabes, les han propuesto principalmente a los de Gaza, que eran Hamás, ¿verdad? Porque ya casi está desapareciendo Hamás, que pudieran ellos vivir en paz cuando Israel los quería, le quería dar medicinas, quería dar agua potable y todo el dinero lo gastaron en 500 kilómetros de túneles. Todo el dinero lo gastaron en eso. Entonces ellos no quieren vivir ahí con los judíos. Entonces es un absurdo poder decir que ellos pueden tener 2 estados porque ellos nunca lo van a aceptar. Todas las propuestas desde el 48, ellos las han rechazado. Chécalo tú históricamente en el internet. Todas las propuestas de paz, ellos las han rechazado, porque nunca van a aceptar vivir junto con ellos. Ahora, muy bien, ¿cuál será el papel de Irán? Es a lo que nos acercamos y este es el título de esta serie. ¿O cuál será el papel no solamente de Siria, de Irak y del Medio Oriente en los tiempos que vivimos? ¿Y por qué hace algunas semanas, de una forma milagrosa otra vez, nadie pudo imaginarse que Siria fuera a caer en manos de terroristas y que sacaran de Siria al Líbano, que sacaran a Irak, que sacaran a Irán, que era el principal puente que podía proveerle a Siria de armas y de cohetes desde el Medio Oriente? Ahora, lo más espectacular de esto es que Siria, desde la familia Bashar al-Assad, que es el que sacaron, ¿verdad?, se fue con más de 150 millones de dólares a vivir a Rusia, a Moscú, a pasar sus vacaciones allá. Nunca nadie se imaginó la cantidad de dinero que este bárbaro había hecho, y cuando entraron ahora a Siria, en Israel, porque bueno, me voy a ir más despacio. Irán estaba recibiendo todas las armas que las repartía a Hezbollah, que es el grupo de Irán. Las repartía a Hamás, que es el grupo de Gaza. Las repartía a Al-Qaeda y ISIS, que es el grupo de Irak. Y las repartía a los Hutis, que es en la península ibérica, a Yemen, la nación de Yemen. Y las repartía a los talibanes en Pakistán y en Afganistán. Muy bien, ahora, Irán se convierte entonces en un foco en el Medio Oriente y comienza a mandar a un grupo llamado Hezbollah al Líbano.
Yo tengo muchos amigos libaneses cristianos muy queridos de nosotros, que no se imaginan cuánto están sufriendo. Entonces, Hezbollah llega al Líbano y se apodera del gobierno del Líbano, porque es el propósito de los terroristas. Ellos quieren imponer la ley Sharia. Ellos quieren mandar a través de la fuerza. Vamos a ver al final por qué. Entonces, el Líbano se convierte en un títere del gobierno terrorista de Hezbollah. Entonces, Irán brinca, su primer brinquito fue al Líbano, y después el otro brinquito fue a Siria. Y Siria tiene relaciones con Rusia, porque en Siria se encuentra la única base naval militar de Rusia. Entonces, yo me acuerdo cuando estudiamos la Biblia y veíamos, no, es que mientras Rusia apoya a Siria, hay una profecía en Isaías 17 que dice: Damasco será destruida. Y estábamos todos los que estudiamos la Biblia, ¿cuándo será esta destrucción de Damasco, la capital de Siria? Entonces, cuando entran los terroristas a Siria y en 10 días derrocan a Assad, y Putin, pero ni pío dijo, se fue así de Siria. El Ayatollah Khomeini, así se fueron. Todos con la cola entre las patas salieron ante la mirada estupefacta del mundo entero. ¿Pero qué sucedió? ¿Cómo es posible que Rusia haya abandonado su base militar en Siria? ¿Cómo es posible que Irán haya podido salirse de Siria cuando Siria es su base de armas para promover a todos los grupos terroristas del mundo? ¿Cómo es posible? Pues sucedió en 10 días lo que no había sucedido en siglos. De esta manera los eventos se están sucediendo en el mundo en que estamos viviendo. Muy bien, ¿quiénes fueron los que entraron a Siria? Bueno, entró un hombre llamado Al-Jolani, que no es su verdadero nombre, excomandante de ISIS, síganme con cuidado, excomandante de Al-Qaeda, de los grupos anteriores terroristas. Y entonces entran a Siria, y en Siria ya había un grupo de rebeldes, de soldados sirios en contra del gobierno, porque mató más de 200,000 personas a Assad. Y ahora que encontraron catacumbas, encontraron cuevas con miles y miles y miles de esqueletos. Le ganó a Saddam Hussein. Dictadores, ¿verdad?, completamente endemoniados, sin ningún amor ni nada ante el prójimo, y públicamente, ¿verdad?, sí, saliendo y aplaudiendo y todo, como salía Saddam Hussein, como salía Assad, etcétera, etcétera. Entonces entra este grupo, se unen con los rebeldes de Siria y se unen con los kurdos. Los kurdos es un grupo que tiene ya muchísimos años sin ningún lugar para vivir. Se les considera en Turquía por el presidente Erdogan como rebeldes. Entonces se juntan kurdos, se juntan los rebeldes sirios y se juntan los terroristas, ex de Al-Qaeda y ex de ISIS, y entre los tres actualmente derrocan a Assad. ¿Y quién cree que financia todo? ¿Quién planeó todo esto? ¿Quién les proveyó a todos estos terroristas las armas para entrar a Siria y darle un golpe fenomenal, impresionante, increíble? Nadie, repito, ni los politólogos, ni los antropólogos, ni ningún estudiante del ser humano, ni de la geopolítica se imaginaba que iba a suceder esto. El que financió todo fue la nación de Turquía.
el presidente Tayyip Erdogan, unido con Qatar. Qatar es otra nación en la península arábica, que métete al internet y busca Qatar, es un pueblito, casi se puede considerar insignificante, pero es donde se financia a todas las universidades de Estados Unidos para promover el Islam. Columbia, Nueva York, Harvard, en Boston, Yale, Princeton, Oxford, las más grandes universidades y prestigiadas de Estados Unidos son sostenidas, apoyadas por grupos terroristas. Para infiltrarse entre estas mentes de muchachos que están desarrollándose, viendo todavía qué van a hacer en la vida, el programa, la adoctrinación islámica y de izquierda para poder dominar el mundo. Y lo vimos ahora con las protestas de los universitarios a favor de los palestinos. Pero vean ustedes qué cosa más absurda de ir por la calle: Palestina, liberen a Palestina, liberen a palestinos. Venían los periodistas: oye, ¿y qué es Palestina, ¿Tú sabes que no ha existido nunca una Palestina en la historia? No, chepo. Entonces, ¿por qué tenemos palestinos si no hay siquiera palestinos? Son árabes. Ellos se pusieron palestinos para poder llegar a la tierra de los filisteos, que es Gaza, pero nunca en la historia ha habido una nación palestina, ni un grupo étnico, abran los oídos, nunca que se llamen palestinos, son árabes. Pero para poder identificarse en contra de Israel se pusieron árabes palestinos, porque el emperador romano, que le quitó el nombre a Israel, le puso Palestina para poder debilitar la religión en Israel. Entonces, cuando llegaron en el 48 los judíos, quitaron el nombre otra vez de Palestina y le pusieron Israel, porque Israel es desde hace 4.500 años. Desfilando en las calles sin saber ni por qué estaban desfilando. Además, cuando gritaban libertad desde la tierra hasta el río, libertad a la Palestina, ellos debían de estar gritando: por favor, libérenos del grupo de Hamás. Esa era su verdadero grito de protesta, porque estaban tratando de liberarlos del grupo terrorista que los ha tenido desde el 2005, ¿verdad? Casi 20 años oprimidos en sus casas, en las escuelas, con bombas. El grupo terrorista se apoderó, como los Hezbolá en el Líbano, el Hamás se apoderó de la Franja de Gaza. Y no hay gobierno más que el de los Hamás en la Franja de Gaza. Todas estas verdades, que ya las hemos visto en otras conferencias, son importantes para ustedes como cristianos de conocer. Porque te vas a encontrar, si tú estás en la universidad, en la preparatoria, no saben ni lo que están hablando. No saben ni lo que significa palestino, no saben de dónde viene Palestina, no saben qué es lo que pasó con el grupo Hamás, no saben absolutamente nada. Todo se forma en nuestros oídos por lo que oigo en la charrita del cuadrante, en la televisión, en CNN, en BBC, en Reuters, en el New York Times, y ahora se descubre que todos estos medios de comunicación estaban financiados por gobiernos para decirnos lo que querían que nosotros creyéramos, para desvirtuar completamente la verdad. Bíblicamente, esto tiene bastante sentido, porque la Biblia dice: el mundo entero está bajo el maligno. Y Satanás es el padre de mentira
y es mentiroso desde el principio y criminal. Y cuando habla mentira porque él no conoce la verdad. Entonces, estamos en un mundo de mentiras. Despertémonos, por favor. Santos de Dios, abran los ojos. Ya no te dejes llevar por tanta corriente, por tantas opiniones, por tantas barbaridades que estamos viendo a nuestro alrededor y opiniones de gente en la televisión, en los periódicos, que no saben lo que están diciendo. Y todo el ataque es precisamente para formar un gobierno global. 3 personas en el mundo, 3 políticos. 3 políticos en el mundo se oponen a más de 80 naciones en el mundo contra el globalismo. Considero que le estoy diciendo 3 personas. Número 1, Donald Trump. Número 2, Milei de Argentina. Y número 3, Netanyahu en Israel. Todo el odio del mundo es contra estos 3. Y no han podido acabarlos. Y contra Bukele de El Salvador, y Orbán de Hungría, que ya se unieron, y otras naciones más se están uniendo ya para destruir completamente la agenda global. Lo van a hacer por algún tiempo tal vez, pero no para siempre, porque bíblicamente el globalismo va a triunfar con el anticristo. Por eso digo, los días los tenemos contados, aprovechémoslos para poder dar testimonio de la gracia de Dios en Jesucristo. Vayamos al libro de Daniel y veamos en el libro de Daniel que el ángel Gabriel, uno de los mensajeros más importantes de Dios, le revela a Daniel en todo el libro de Daniel que mientras más cerca estuviéramos de la segunda venida de Jesucristo, Dios nos iba a abrir el entendimiento. Porque la Biblia es una revelación progresiva. Tú vienes, por ejemplo, a Eclesiastés, Salomón. De los muertos no hay esperanza, y es igual la muerte que la vida. Entonces hay una secta que se llama los Testigos de Jehová que dicen, Salomón dice que el espíritu y el alma son iguales, o esto y el otro. Espérame tantito. Cuando tú vengas a la Biblia, cabezón, tienes que entender en qué tiempo se dijo. En ese tiempo no había revelación de lo que era el mundo subterráneo. ¿Qué había en el infierno? ¿A dónde iban los espíritus? No se conocía mucho de la creación de los demonios, tampoco ni de los ángeles. Pero pasaron los años y viene Isaías, y viene Ezequiel, y viene Habacuc, y viene Miqueas, y viene Zacarías, y viene una revelación donde a uno de ellos y a cada uno en particular, Dios les va abriendo, y finalmente llega Jesucristo. Y Jesucristo junta a un grupo de personas, a pescadores, como decía Cantinflas, desleídos y describidos, ¿verdad? Que ni a la primaria fueron, y les comienza a revelar cosas tan profundas del mundo espiritual que no se reveló en el Antiguo Testamento. Jesucristo termina con su revelación, lo crucifican, asciende al Padre, está sentado a la diestra del Padre actualmente. 50 días después manda Jesucristo al mundo al Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo por primera vez en la historia entra a los seres humanos. ¿A qué cosa? A destaparnos la cañería que teníamos aquí adentro. A permitirnos ya distinguir entre la verdad y el error, entre la luz y las tinieblas. Porque la gente sin el Espíritu Santo
1 Corintios 2, del 10 en adelante, le es locura las cosas de la Biblia. No, en la Biblia y sangre y guerras y genocidios. ¿Por qué hablan así? Porque no entienden. Entonces, el Espíritu Santo por primera vez entra a tu vida y vienes a la Biblia. Y no vienes a Daniel, ¿verdad? Recién convertido, ni a Ezequiel. Vienes al Evangelio de Juan, Marcos, Lucas, a la lechita, a las cartas de los apóstoles, para que tu mente comience a expandirse el entendimiento y puedas comprender finalmente, después de 10, 15, 20 años de ser cristiano, las cosas profundas, la altura, el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, en el libro de Daniel, a él se le revela todo lo que iba a pasar antes de que Jesucristo regresara. Hay una rama de la teología que se llama el amilianismo. Y en el amilianismo, que lo han considerado un escándalo bíblico, porque niega a Israel, dicen que las profecías ya se cumplieron, etcétera, etcétera. El mismo libro de Daniel desbarata completamente cualquier argumento de alguna persona que se llame amilianista. Veamos, por ejemplo, Daniel 2, versículo 28. Todos los versículos que les voy a dar están relacionados con los tiempos finales. Daniel 2, 28. Dice Daniel, le está hablando a Nabucodonosor: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y ha hecho saber al rey Nabucodonosor, ¿qué cosa? Lo que ha de acontecer en los postreros días. Apunten los estudiosos de la Biblia, en hebreo, la palabra o las palabras postreros días. Postreros es acharit, así como suena con CH, se pronuncia acharit, acharit. Y tiempos o días son yom, Y-O-M de mamá. Acharit, yom. Versículo 44 del mismo capítulo 2 y 45. Y en los días de estos reyes, está hablando de los 10 reyes que van a quedar, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, mas él permanecerá para siempre. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer a Charit Yom en lo porvenir. Otra vez, toda la revelación del capítulo 2 es para el futuro, que fue la estatua de Nabucodonosor. Vayamos ahora al capítulo 8 de Daniel, versículo 17 y versículo 19. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré. Aquí está Daniel describiendo la aparición del ángel que se enfrentó con él. Y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Aquí en el hebreo es et kairos. Versículo 19. He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Otra vez, la revelación del capítulo 7 y el capítulo 8, hermanos amilianistas, no es para nuestros días, es para el futuro. Y se cumplirá principalmente en Israel. Capítulo 10, versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo, o sea, Israel,
en los acharit yom, en los postreros días, porque la visión es para esos días. Capítulo 11, versículo 36. Y el rey hará su voluntad, está hablando del anticristo, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se tiene que cumplir. Y finalmente el capítulo 12, que es la culminación de este maravilloso libro, versículo 4 al 10. Esta es la final revelación de Dios. Pero tú, Daniel, el ángel le da esta orden a Daniel: cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? O sea, Daniel, miren aquí, todo esto nadie lo va a entender. Que las bestias, se levantó, y la bestia terrible, y la estatua de Nabucodonosor, todas estas cosas no las van a entender. Van a pasar 2500 años de la historia humana, y los que vivan en la última generación es para ellos. Somos nosotros. Ahora lo comenzamos a entender nosotros. Somos la generación de la higuera, así le llamo yo. Que Jesús en Mateo 24, 32 al 38 pronunció que cuando ya comenzara a ver las hojas y dieran fruto, sabríamos que el tiempo se había acercado. Y no pasaría una generación sin que todo esto aconteciera. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento o la ciencia se aumentará. No fue hasta el siglo pasado, hermanos en Cristo, que brincamos del burro al motor de gasolina. Hasta 1905 se estrena el primer carro modelo Ford, modelo T, a 25 kilómetros por hora, creado por Henry Ford. 1929 Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1906 los hermanos Wright hacen la primera tentativa de volar. 1943-44 el proyecto Manhattan, bombardean el átomo 235 de uranio y producen una energía o fisión nuclear y crean la primera explosión nuclear de toda la historia humana, la bomba atómica. 1952 la bomba de hidrógeno. 1950, antes de los 60, 58, 59, una plataforma espacial. En el 69 llegamos a la Luna. En el 70 los aparatos de internet y los móviles y los celulares. Luego del 70 o 75 viene un avance impresionante en la tecnología hasta donde nos encontramos ahorita, donde nos damos cuenta que ya están hablando de robots, que el movimiento del CERN, que ir a Marte, tantas cosas que están pasando que ya parece ciencia ficción. Ya no es ciencia, ya es ciencia ficción todo lo que está a nuestro alrededor. Daniel, en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Somos nosotros la generación que hemos visto la evolución del conocimiento como ninguna otra generación anteriormente. Versículo 5, yo Daniel miré, otros dos que estaban en pie, o sea, otros dos ángeles que vio Daniel, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río:
¿cuándo serán el fin de estas maravillas? Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Escuchen, nadie juraba en el Antiguo Testamento con dos manos así. Ahorita sí, alabaré, alabaré, ¿verdad? Pero para jurar, así se juraba. O así se juraba sobre la Biblia o sobre cualquier otro libro sagrado. Pero cuando ya son dos manos, nos habla de seres y entidades espirituales. Los ángeles pueden hacer esto para jurar. Alzó su diestra y su siniestra, las dos manos al cielo, y juró: por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio. Equivale en las palabras hebreas, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. O sea, cuando se acabe la persecución a los judíos, que no se va a acabar hasta que Jesucristo regrese, lo sabemos muy bien. Y dice Daniel: y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, Daniel: anda, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán cada vez peor. O sea, la maldad aumentará. Los malos serán cada vez más malos. En otras palabras, escuchen esto: la humanidad se deshumanizará. Se perderá el afecto natural, el padre por los hijos por los padres. La gente hará monstruosidades. Lo que hizo el grupo de Hamás el 7 de octubre del 2024 en la frontera con Gaza en Israel, meter a los niños a un microondas, sacarle los ojos a los bebés, abrirle el vientre a una mujer embarazada, cortarle los brazos enfrente de los papás y quemarlos después a todos vivos, a los que quedaban vivos. O sea, eso ya no son seres humanos, ya son animales. El ser humano está aquí, los animales están aquí. Ni siquiera bajaron al nivel de los animales, bajaron a un nivel inferior a los animales. ¿Por qué? Porque los animales no matan por placer, matan por necesidad. La humanidad se va a deshumanizar y lo estamos viendo por todos lados. Muchos serán limpios, pero procederán impíamente, pero los entendidos comprenderán que somos nosotros esta generación. Pídanle a Dios, hermanos santos, con todo tu corazón, cada mañana, cada noche, antes de acostarte: Señor, no hay nada torcido ni perverso en tu palabra. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han alcanzado la sabiduría. Proverbios capítulo 8. Tu palabra es limpia, más limpia que la plata purificada 7 veces. Hazme entender, porque aquel que medita día y noche en la palabra de Dios será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que tu hoja nunca caerá y todo lo que tú hagas prosperará. Y dile finalmente al Señor: dame entendimiento, Padre. Quiero saber qué hacer en mi matrimonio, qué hacer con mis hijos, qué consejo darles a mis hijos, qué consejo le doy a mi novia, que sus amigas ya se están embarazando todas. ¿Qué consejo le puedo dar a este muchacho en la universidad que está completamente
idiotizado con las ideologías de izquierda, sin saber ni siquiera a dónde lo conducirán. Dame entendimiento, Señor, para vivir para ti. Y los entendidos vamos a entender. Y vamos a estar en una posición mucho más favorable para ayudar al mundo. Porque Dios nos llamó ya no para vivir para nosotros, nos llamó para vivir para los demás. Porque el que vive para sí mismo es la persona más miserable que pueda haber. Pero el que vive para los demás ha encontrado el secreto de la felicidad. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, quiero pedirte en esta mañana especialmente por la salud de mi esposa. Que tú, Señor, completes su sanidad, que la fortalezcas ahora, que le des paz, que le des tranquilidad y que hagas el milagro, Señor, de que se levante para seguir viviendo para ti. Te pedimos, Padre, que en esta mañana todos nosotros, como tu pueblo, como el reino y el sacerdocio que has establecido en tu iglesia, iluminándonos con el Espíritu Santo para entender las cosas que van más allá de la capacidad intelectual para entenderlas, porque son espirituales, podamos ser iluminados en estos días, más que en cualquier otra época, acerca del tiempo que estamos viviendo, para que redimamos el tiempo, para que despertemos y nos demos cuenta que nuestra misión en este mundo no es hacer dinero, ni fama, ni poder, ni tampoco, Señor, engrandecer nuestra vida, nuestra fábrica o nuestra iglesia. El imperio y el reino que estamos buscando es para ti. Eres tú, Jesús, que en esa cruz abriste tus brazos y diste tu vida en nuestro lugar. Ahora, en esta mañana, dile a cualquier persona, el Espíritu Santo te va a iluminar para convencerte que tú no puedes seguir viviendo así, que necesitas la limpieza de tu vida. Tu mente tiene que ser sanada de todos los programas que el mundo nos metió cuando no conocíamos la luz ni la verdad. Cuando Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Dile: Cristo, perdona mis pecados. No quiero seguir viviendo como he vivido. Entra a mi vida en este momento, porque creo que en esa cruz abriste tus brazos, te pusieron espinas en tu cabeza y derramaste tu sangre para que yo pudiera en esta mañana abrir el corazón a tu vida y la corta vida que me queda, vivirla para ti. Gracias porque fuiste crucificado,